Ok, perfecto. Qué pena, es que tenía problemas. Bueno, entonces, mi nombre es Laura Ruiz. Voy a hablarles el día de hoy sobre semiología de tórax y pulmones. Entonces, eh, lo que va a abordar la charla es, pues, primero, topografía anatómica, luego vamos a hablar un poquito sobre la frecuencia respiratoria. Posteriormente ya vamos a hablar como tal del examen físico. Vamos a nombrar algunas patologías sobre los hallazgos que podemos encontrar, el examen de seno y pues ya algunas cositas puntuales para recordar. Entonces, iniciamos con topografía torácica porque pues esto es muy importante para poder localizar los hallazgos clínicos y pues de poder expresarnos todos de una misma manera y que en general todos sepamos de qué se está hablando cuando alguien describa un hallazgo clínico. Entonces, pues tenemos acá la escotadura yugular, el manubrio del esternón y el cuerpo del esternón y el ángulo esternal. El ángulo esternal o el ángulo de Lewis es muy importante porque allí en el borde, en este borde se va a articular el segundo cartílago costal y este lo que nos permite pues empezar a poder nombrar o identificar los espacios intercostales, ¿sí? Debajo de la segunda costilla inmediatamente está el segundo espacio intercostal y así iremos numerando los espacios intercostales y pues las costillas, esto se sigue una línea poco oblicua alejándose del cuerpo del esternón porque pues entre más cerca esté el esternón pues los ángulos, los espacios intercostales, qué pena, van a ir disminuyéndose, ¿sí? Entonces dificulta un poco el conteo. En el caso de las mujeres, pues hay que desplazar un poquito el seno para facilitar el conteo de los espacios intercostales. Entonces, bueno, algo que tenemos que tener en cuenta es que las primeras 6 costillas se articulan en el esternón, la séptima, la octava, la novena y la décima costilla se van a articular por un cartílago común y ya la onceava costilla y la doceava costilla pues se le llaman costillas flotantes porque pues no se articulan. Aparte de esto, pues tenemos unas líneas de referencia, entonces en la cara anterior vamos a tener la línea medio esternal, que cruza todo el esternón por toda la mitad, la línea medio clavicular, ¿sí? Que pues se dibuja pues una línea perpendicular desde la mitad de la clavícula hacia abajo y pues en la cara anterior también vamos a lograr ver la, la línea axilar anterior, que es esta misma que vemos aquí. Esta línea axilar anterior pues igual se dibuja una línea perpendicular desde el pliegue axilar anterior, encontramos la línea axilar media, por eso, la línea axilar media y la línea axilar posterior. ¿Mm? Y aquí también, pues ya en la cara posterior vamos a encontrar la línea medio espinal, que es una línea que va a unir todas las apófisis espinales de las vértebras, y las líneas escapulares derecha e izquierda, que pues unen los vértices superiores e inferiores de las escápulas. Bueno, hablando un poquito sobre la frecuencia respiratoria, pues recordar que hay de 14 a 20 respiraciones por minuto, que la inspiración es más corta que la expiración. El doctor, pues ya en la charla pasada nos habló ya bien de esto cuando nos comentó sobre la fisiología respiratoria. La frecuencia respiratoria puede tener pues algunas alteraciones, entonces tenemos la bradipnea o la respiración lenta, que pues esta puede o no acompañarse de un aumento del volumen ventilatorio. Cuando no se acompaña un aumento del volumen ventilatorio, entonces genera una hipoventilación alveolar. Lo que puede causar esto es cuando hay depresión respiratoria por drogas, cuando hay un aumento de la presión intracraniana o por la uremia. La taquipnea o la respiración rápida poco profunda, pues es un aumento en la frecuencia. Eh, y las causas pues principalmente es cuando hay una enfermedad pulmonar restrictiva, un dolor del torácico pleurítico o
una intoxicación por salicilatos. Entonces, por aquí la ventilación como tal no se va a ver adecuadamente. La respiración suspirante es normal tener suspiros ocasionales, pero cuando son de manera repetitiva, entonces surge un síndrome de hiperventilación y esto lleva a disnea y pues hay que el paciente presente mareo. La respiración profunda rápida, entonces tenemos que tenemos la hipernea y la hiperventilación. ¿Cuál es la diferencia? Los dos van a ser unas respiraciones, como bien lo dicen, pues profunda y rápida, pero en la hipernea es una respuesta a una demanda metabólica, lo que nos pasa cuando pues hacemos ejercicio, cuando aumentamos de altitud, o en anemias o en septicemia. Y ya está la hiperventilación, que como tal no es una respuesta a una demanda metabólica, a excepción de cuando se presenta una acidosis respiratoria. eh, Ahí sí, es respondiendo, tratando de compensar. Y generalmente vamos a ver que estas se pueden pues, presentar pues, en los pacientes comatosos o cuando hay hipoglicemias o hipoxias. La respiración obstructiva pues, es una respiración prolongada. Esto es porque hay una disminución del calibre de la vía aérea y hay un aumento de la resistencia en el flujo del aire. Entonces, generalmente se va a dar en enfermedad pulmonar obstructiva como el asma, la bronquitis crónica y en el EPOC. La respiración de Cheyne-Stokes, este patrón, entonces son periodos de respiración profunda que se alternan con periodos de apnea, es decir, que hay ausencia de respiración. Este patrón se puede ver de una manera normal en niños y en adultos mayores cuando están durmiendo. Y cuando no se dan en estos casos, la pueden causar patologías como insuficiencia cardíaca, depresión respiratoria inducida por drogas o una lesión encefálica. La respiración atáxica, pues, es una respiración irregular que se caracteriza por tener periodos de apnea que se alternan con respiraciones profundas regulares que se detienen súbitamente por periodos cortos. Bueno, entonces, para la inspección es muy importante ver la forma y la simetría del tórax. Entonces, en un tórax normal, vamos a ver que el diámetro anteroposterior, que es este acá, es menor que el diámetro transversal. Siempre también tenemos que mirar la piel, que no hayan lesiones. Y en el desarrollo muscular, y pues que no hayan asimetrías, aunque pues uno siempre busca que sea todo simétrico, pero en general va a haber un poquito más de desarrollo muscular en el lado predominante de la persona. Siempre hay que también examinar las glándulas mamarias que no tengan ninguna lesión, y en los hombres, pues que no presenten ginecomastia o que, pues no sé, haya pezones supranumerarios. Con respecto pues a la forma del tórax, pues tenemos siempre verificar, eh, descartar que la causa, si se presenta una simetría, sea de la columna, ¿sí? Porque las curvaturas anómalas de la columna vertebral pues pueden generar y pueden deformaciones en el tórax. Tenemos el tórax en tonel, también que hay un aumento del diámetro anteroposterior. Este generalmente se ve en el envejecimiento en pacientes que tienen EPOC. Hay ocasiones pues asimetrías o malformaciones congénitas. Entonces tenemos el tórax en embudo o el pectus excavatum, en donde va a haber una depresión del esternón, y el tórax en quilla o el pectus carinatum, que es donde el esternón va a estar desplazado hacia adelante, aumentando el diámetro anteroposterior. También pues pueden ser por causas externas, como un traumatismo que genera un tórax inestable por múltiples fracturas, entonces eso también nos puede generar asimetrías. Patologías que también nos pueden generar asimetrías, pues atelectasias pulmonares o enfermedades crónicas como tal. Y una de las cosas pues, más importantes es ver que el movimiento sea simétrico. Si no es simétrico, pues uno puede pensar en una enfermedad pleural por asbestosis, silicosis o un traumatismo del nervio fénico. Bueno, otra cosa que tenemos que observar son los tirajes. Entonces, los tirajes, bueno, como tal, se causan es porque el doctor nos explicaba en la charla pasada que pues al inspirar, pues el tórax se ensancha y el diafragma desciende. Eso produce una presión negativa, ¿sí? O una especie pues de vacío, el cual pues los pulmones llenan al expandirse.
cuando los pulmones no pueden hacer una extensión adecuada, bien sea porque hay algo que está obstruyendo o porque hay una pérdida de sensibilidad del pulmón, entonces los tejidos blandos peritorácicos van a tratar de hacerlo y por eso como que se retraen, si uno ve que se hunde. Entonces, ¿qué patologías las pueden causar? Las más graves, el EPOC, la obstrucción de la vía aérea alta y los tirajes subcostales que encontramos, como ven en el video. Entonces, son tirajes subcostales, el tiraje supraesternal, los tirajes intercostales y los supraclaviculares, que en el video aquí no se pueden ver, pero seguramente este paciente sí presenta tirajes supraclaviculares porque la dificultad respiratoria, como ven, es importante. Entonces, los tirajes, según, pues, según el tipo de tiraje que se presente y donde se localice, nos puede orientar sobre qué es lo que está pasando. Entonces, los tirajes generalizados y acentuados, o sea, como el paciente que vimos anteriormente, pues nos habla de que hay una obstrucción aguda de las vías aéreas superiores. Cuando el tiraje es moderado y se limita a los espacios intercostales, entonces nos habla que hay una disminución de la distensibilidad pulmonar, como la fibrosis o la enfermedad intersticial del pulmón. En personas muy delgadas, en ocasiones se pueden ver tirajes en los espacios intercostales, pero estos solamente son en las bases y no están marcados y no indica patología. En los tirajes que se limitan a un solo hemitórax, entonces hay indican que hay una obstrucción de un gran bronquio, y cuando en el hemitórax hay una zona donde se presenta un tiraje, hay un tiraje circunscrito, entonces hablamos de que hay una obstrucción de un bronquio de menor calibre. Entonces siempre pues para recordar los signos de dificultad respiratoria, que la disnea, que sería pues la dificultad para respirar, los pacientes le llaman pues que se ahogan, sienten ahogo, la cianosis, que es la coloración azul de la piel y las mucosas, los tirajes, el uso de músculos accesorios que son los escalenos y los esternocleidomastoideos, y la alteración de la frecuencia respiratoria que generalmente va a ser taquipnea. Bueno, entonces ya para la palpación, en la palpación buscamos enfocarnos en las zonas de hipersensibilidad, en la expansión respiratoria y en el freno. Entonces, en las zonas de hipersensibilidad vamos a mirar, toca palpar con cuidado en la zona que el paciente manifieste dolor o en las que se evidencian lesiones. Entonces, podemos encontrar hipersensibilidad intercostal cuando las pleuras están inflamadas o en las costocondritis. También tenemos que pues buscar masas o estructuras inflamatorias. Cuando encontramos alguna masa, pues tenemos que describirla muy bien. Y las estructuras inflamatorias, pues verificar que no se encuentren con algún proceso infeccioso o que si estas estructuras se abren hacia la piel. Siempre hay también que palpar, buscar cadenas ganglionares en las axilas y en las mamas y las crepitaciones. Entonces, tenemos que buscarlas principalmente, pues, en las costillas, ¿sí? Porque pues estas nos pueden indicar que hay fracturas costales y más si se asocian a hipersensibilidad y a desniveles óseos. Además, pues, en las articulaciones con artritis también nos pueden generar las crepitaciones, y cuando hay en la pared del tórax también se pueden observar, como en la mediastinus. La prueba de expansión del tórax, entonces allí lo que vamos a hacer es que vamos a colocar nuestras manos, pues los pulgares principalmente en la parte posterior del tórax, vamos a buscar principalmente la T10, vamos a colocar nuestros pulgares y con las manos vamos a abrazar el resto de la reja costal, llevamos un poco nuestras manos hacia medial para poder levantar un pliegue laxo de piel y le pedimos al paciente eh, que respire, que inspire y expire. Entonces, allí lo que vamos a verificar es observar la distancia entre los pulgares conforme se ensancha pues el tórax durante la inspiración, cómo disminuye. Y si este distanciamiento con respecto a la línea media es simétrico o no es simétrico. Y lo mismo por la cara anterior del tórax. Cuando hay una reducción bilateral en patologías como EPOC, fibrosis pulmonar, espondilitis anquilosante.
y puede haber asimetría, solamente hay una reducción unilateral en atelectasias, en paquipleuritis, en neumonías, cuando hay algún tumor, fracturas costales o en la tifoscoliosis. El frémito, las vibraciones vocales, entonces, son las vibraciones palpables que se transmiten a través del árbol broncopulmonar a la pared del tórax cuando el paciente está hablando, y estas generalmente suelen ser simétricas. ¿Cómo las vamos a evaluar? Las vamos a evaluar con la región hipotenar, como vemos en la imagen. Siempre se tiene que evaluar, pues, eh, pues simétricamente, refiriéndonos a que tenemos que seguir, eh, pues, si lo que, pues, en el lado que estemos en el lado derecho, pues tenemos que fijar que sea el mismo lado, en la izquierda, no sé si me hago explicar. Sí, sí me explico, perdón. Eh, y se hace de una forma ordenada, como vemos acá en la numeración que nos dan las imágenes superiores, bien sea en la cara posterior o en la cara anterior. Vamos a ver que la región interescapular siempre va a ser más notoria, igual que en la supraclavicular o en la región homovertebral, porque allí está más cerca, ¿sí?, a la caja torácica, los grandes bronquios. Estas vibraciones vocales pueden estar abolidas, pueden estar disminuidas o pueden estar aumentadas. Pueden estar abolidas cuando hay alguna neoplasia o hay una obstrucción importante de algún bronquio. Estar disminuidas cuando el paciente habla muy bajito. Entonces, generalmente, bueno, cuando el paciente habla muy bajito y no alcanzamos no, perdón, a sentir las vibraciones, entonces le pedimos al paciente que hable un poco más alto para poder que las ondas sean mucho mayor y alcancen a penetrar la pared torácica, al igual que cuando la pared torácica es gruesa o el paciente tiene POC o endorrames pleurales o en la fibrosis, estas vibraciones vocales van a estar disminuidas y pueden estar aumentadas en la suplencia funcional, que la suplencia funcional es que cuando hay una parte del pulmón que no está funcionando, bien sea porque hay una lesión del parénquima o porque está comprimido por cualquier razón, las otras partes sanas del pulmón van a hiperfuncionar y entonces esto genera que se compense el déficit, pero pues se va a ver un aumento de la vibración vocal, porque se aumenta la transmisión de las ondas. Con respecto a la percusión, entonces la percusión lo que nos va a ayudar es a determinar si los tejidos subyacentes están llenos de aire, de líquido o están consolidados. Entonces, la técnica de la percusión, tenemos de que vamos a colocar la mano izquierda en un espacio intercostal con el dedo medio, que se va a llamar el dedo flexímetro, en hiperextensión, ¿sí? Vamos a presionar, teniendo mucho cuidado que ninguna otra parte de la mano esté en contacto con la reja costal, debido a que esto nos puede alterar las vibraciones. Entonces, a este dedo con el tercer dedo de la mano derecha, que se va a llamar el dedo flexor, lo vamos a poner casi perpendicular al dedo flexímetro y vamos a golpear en la articulación interfalángica distal, ¿sí? Este golpe tiene que ser un movimiento rápido, agudo, pero relajado al mismo tiempo de la muñeca. Es un movimiento que hace la muñeca, ¿sí? ¿Cuál es la meta con esto? Es transmitir las vibraciones a través de los huesos de esta articulación a la pared torácica subyacente. ¿Qué vamos a ver? Que es que como tal la percusión solamente nos deja ver lesiones superficiales, debido a que pues como tal va a penetrar solamente como 5 centímetros, 5 a 7 centímetros, entonces las lesiones profundas no las vamos a poder determinar por medio de la percusión. Siempre tiene que tenerse cuidado de que sea la misma fuerza para cada golpe, y en esto particularmente la técnica es muy importante, porque pues, si no hacemos el movimiento adecuado, pues
se van a ver perjudicados los resultados del sonido de la percusión. Ahí vemos en el video, pues la técnica ya como tal. Tenemos que tener en cuenta, bueno, que los pulmones saludables son resonantes, hay que siempre percutir en forma simétrica. A cada lado va desde los ápices pulmonares hasta la base de forma ordenada, con un patrón de escalera, como vemos en la imagen. En la cara anterior del tórax vemos que por lo general pues va a producir el corazón una matidez a la izquierda del esternón, desde el tercer hasta el quinto espacio intercostal. Siempre, bueno, es importante saber que las escápulas no se van a percutir, esto es porque la cantidad de pues, masa muscular y la masa ósea van a alterar la percusión. Entonces, no va a ser objetivo el resultado. Entonces, ¿qué tipo de sonidos podemos encontrar? Tenemos un sonido llano que pues, es de intensidad escasa, con un tono alto, la duración es breve y es lo que podemos, se asemeja al que encontramos en el músculo. El mate entonces tiene una intensidad intermedia, tono intermedio, y la duración también intermedia. El ejemplo es el hígado. Es resonante cuando la intensidad es alta, el tono es bajo, la duración es prolongada, y este es del pulmón saludable. Las características de lo hiperresonante es que tienen muy alta intensidad, la duración es más larga. Como tal, en el cuerpo no encontramos de forma pues, no patológica algún ejemplo. Y con respecto al timpánico, al timpanismo, pues hacemos referencia a la burbuja gástrica y es que la duración de esto es más larga y la intensidad y el tono va a ser mucho más alto. Con respecto al pulmón, entonces hablaríamos de que en el pulmón se podrían encontrar mate cuando hay una neumonía o un derrame pleural. Se puede encontrar una hiperresonancia en el hipoco en los neumotórax y se puede encontrar el timpanismo cuando hay gran neumotórax o principalmente en los neumotórax de tensión. Bueno, aquí pues es un poquito más de lo anterior como tal, de que la matiasia es cuando se sustituye, bueno, la matiasia sustituye la resonancia es cuando un líquido o un tejido sólido va a reemplazar el aire que contiene normalmente el pulmón. ¿Sí? Y que la hiperresonancia generalizada se va a encontrar principalmente pues, en los pulmones hiperinflados con enfisema pulmonar. Esto va a ser principalmente en el EPOC del asma. ¿Sí? Y que esta hiperresonancia en el EPOC pueda ocultar la matidez que generalmente genera el corazón en la cara anterior del tórax. Hay que percutir pues siempre la matidez hepática y la timpanía gástrica. Esto se hace pues para identificar el límite inferior de los pulmones. Entonces se va a decir, pues desde el tórax se va bajando por la línea medio clavicular hasta encontrar la matidez hepática en el lado derecho y en el lado izquierdo, pues la timpanía gástrica. Con respecto a la auscultación, pues la auscultación es la técnica de exploración más importante para valorar el flujo de aire a través del árbol traqueobronquial. Se va a componer pues, de que se escuchen los ruidos respiratorios, los sonidos accesorios y se ausculte la voz. Entonces, siempre hay que instruir al paciente a respirar con la boca abierta. El estetoscopio tiene que estar sobre la piel porque pues la ropa puede generar fricción y puede simular ruidos accesorios que pues, en realidad no existen. Cuando las personas, los pacientes tienen mucho vello, entonces se puede optar por humedecerlos un poco para que esto no genere fricción con el fonendoscopio. Siempre se hace de forma ordenada, en forma del patrón de escalera, como el que se hace en la percusión, y hay que escuchar por lo menos una respiración completa. Generalmente, pues, los ruidos respiratorios son más fuertes en los campos pulmonares posteriores e inferiores. Y, pues, si el paciente se siente que los ruidos respiratorios parecen atenuados, se le pide al paciente que respire con mayor profundidad para ser un poquito más objetivo si estos ruidos sí están atenuados o simplemente era por
que la respiración era un poco débil del paciente. Entonces, tanto la inspiración como la expiración se traducen con un sonido especial. Vamos a ver, aquí recalco en la inspiración, porque pues aunque las anomalías se pueden ver tanto en la inspiración como en la expiración es cuando es donde más vamos a ver las alteraciones, vamos a escuchar las alteraciones. Entonces, lo particular de acá es que el sonido inspiratorio va a ser más intenso, más musical y más prolongado, es más largo que el expiratorio. Esto porque es interesante, porque es lo contrario a lo que nosotros veíamos en los movimientos respiratorios, porque en los movimientos respiratorios es más larga la expiración que la inspiración. Esto porque se debe, porque en las últimas 2/3 partes del movimiento respiratorio, la salida del aire es muy lenta y se hace inaudible. Por esa razón, en los ríos respiratorios el sonido respiratorio es mayor. Se conoce también los ríos respiratorios normales como murmullo vesicular, sin embargo, esto ya ese término ya no se utiliza, pero pues se va a caracterizar porque es un sonido suave, susurrante y una tonalidad intermedia, y es el resultado de las vibraciones producidas por el flujo del aire a su paso por las vías respiratorias. Entonces, a ver, me dicen si escuchan esto, por favor. Si se escucha o no se escucha. No, no se escucha. No, no se escucha. Bueno, entonces yo luego les paso la presentación para que pues los que quieran escuchen pues las características de los ruidos respiratorios, más o menos cómo sería cuando estemos auscultando a un paciente. Entonces, como ya hablamos, entonces los vesiculares, la inspiración es mayor que la expiración, es de intensidad escasa y como tal no es patológico y se va a escuchar en todo el campo pulmonar. El tipo bronquial, entonces, este como tal no se escucha en ninguna condición o ninguna parte del tórax, aunque hay libros que dicen que en el manubrio, cerca del manubrio, se puede escuchar una respiración bronquial. Entonces se va a caracterizar porque la expiración es mucho mayor, es más larga que la inspiración y es más intensa. El, también la respiración broncovesicular, que es un intermedio entre estas dos. Entonces vamos a ver acá que tanto la inspiración y la expiración se van a igualar en cuanto a duración. La intensidad es intermedia, en tono bajo, y los lugares donde normalmente los podemos encontrar es en el primer y segundo espacio intercostal de la cara anterior, en las escápulas y en la parte supraclavicular. ¿Por qué? Pues porque son los lugares en donde los bronquios están más cerca, los grandes bronquios están más cerca a la pared del tórax. Y la respiración traqueal, pues al igual son inspiratorios, los ruidos inspiratorios y expiratorios son iguales de largos, la intensidad es alta, el tono es alto y se va a encontrar sobre la tráquea, los auscultas en el cuello. Estos dos últimas, cuando se escuchan en lugares diferentes a los que ya nombramos, es patológico y se considera que hay una consecuencia pulmonar. Puede haber disminución o ovulación de los ruidos respiratorios. Esto es cuando hay una interposición de un cuerpo, ¿sí? Y no se puede haber pues no puede haber una conducción, entonces finalmente es porque hay una obstrucción de vías aéreas altas, ¿sí? Bueno, el enfisema pulmonar, porque ahí está disminuido, la intensidad es porque está disminuida la velocidad con la que circula el aire a lo largo del árbol, ¿no? Del árbol bronquial, o cuando hay dificultades para mover el tórax. O sea, no puede expandirse el tórax con suficiente amplitud como para que se puedan generar los ruidos respiratorios adecuadamente. Esta es otra gráfica para que pues entiendan un poquito más sobre los ruidos respiratorios, de por qué se dan, pues, por ejemplo, el vesicular.
los bronquios están permeables, los alveolos están normales, están permeables, entonces la inspiración va a ser mayor que la expiración. Pero acá vemos que el bronco vesicular, vemos que los alveolos empiezan a llenarse, bien sea de líquido, y eso se empieza a consolidar, dándonos alteraciones en la inspiración y en la expiración. Y en el bronquialia como tal, la consolidación es mucho mayor o el líquido ocupante pues es mucho mayor, y eso es lo que nos lleva a que la expiración sea mucho mayor que la inspiración. Ya con respecto a los ruidos respiratorios accesorios, entonces se pueden clasificar entre discontinuos y continuos. Los discontinuos encontramos los estertores, que son ruidos intermitentes, no musicales y breves, y los vamos a clasificar en estertores finos o alveolares, en estertores broncoalveolares, en estertores gruesos o tracto bronquial. Y los ruidos respiratorios accesorios continuos, que son las sibilancias y los roncos, son musicales y son prolongados. Las sibilancias son de tono alto, que parecen un chillido, un quiseo, y los roncos son de tono bajo, que se parecen a un ronquido. Entre los continuos también podemos encontrar el estridor. Entonces, los estertores son ruidos, como ya vimos, no musicales, son discontinuos, que pueden aparecer en la inspiración, bien sea de forma temprana, como en el EPOC, en la parte tardía, como la turosis pulmonar, o pueden ser bifásicos, es decir, que estén tanto en la inspiración como en la expiración. Y esto lo podemos encontrar en la neumonía. Entonces, los estertores alveolares o finos generalmente pues indica que hay líquido en los alveolos, ¿sí? La tonalidad es alta, y pues se encuentra en la fase media final de la inspiración. Se puede simular ese sonido, también lo llaman como de pequeñas burbujas, al frotar entre los dedos un mechón de cabello seco, y como tal, estos estertores no se van a modificar por la tos. Es decir, si el paciente tose, igual vamos a poder seguir escuchando estos estertores. Los broncoalveolares, también conocidos como de medianas burbujas, son de tonalidad más baja y fuerte, se originan en los bronquios y en los bronquiolos y en los bronquios pequeños, y son bifásicos. Estos se van a alterar muy poco con la tos y se deben al burbujeo del exudado, al paso del aire. Se pueden encontrar en neumonías, en bronconeumonías, en insuficiencia cardíaca o en edema pulmonar. ¿Cómo podemos simular el sonido? Al soplar dentro de un líquido con un pitillo. Y los traqueobronquiales o gruesos, entonces estos son principalmente inspiratorios, pero pueden ser bifásicos, son prolongados, se generan ya en bronquios grandes. ¿m? También se conocen como estertores de grandes burbujas, se asemejan cuando un líquido hierve el sonido, y las patologías que lo pueden causar, pues, bronquitis, traqueobronquitis, o pues cavidades intrapulmonares que contengan fluido, o la patología del EPOC. ¿Qué es característico de esto? Que si nosotros escuchamos estertores gruesos o traqueobronquiales, le decimos al paciente que tosa, podemos, y volvemos a auscultar, es posible que estos estertores hayan disminuido o que ya no los encontramos. También encontramos estertores de la enfermedad pulmonar intersticial, entonces estos estertores son de tonalidad elevada y se van a comparar con el ruido que se produce al despegar un velcro. ¿Qué pasó? Ya con los ruidos continuos, entonces las sibilancias son musicales, son continuas, pueden ser inspiratorias, expiratorias o bifásicas, y van a estar localizadas, pueden ser localizadas o generalizadas. Las sibilancias pues podemos subirlas un poquito más en la expiración, debido pues a que esto se vea una estrechez que hay en el bronquio, bien sea porque hay un cuerpo extraño, o porque hay un broncoespasmo, o porque hay algún material, una secreción que tiende a ser viscosa, muy viscosa, que va a disminuir el calibre del, del bronquio. Entonces, cuando hay expiración, esta estrechez se acentúa y pues por ende puede escucharse mejor en la expiración. No se van a modificar con la tos, se puede presentar en el asma, como ya vimos en el broncoespasmo,
por cuerpo extraño o la presencia de secreción. El roncus son de tonalidad más baja, fuerte y pueden ser inspiratorias o expiratorias o bifásicas, prácticamente lo mismo que las sibilantes, solamente que ya no hablamos de bronquios pequeños o bronquiolos, sino que se da en un bronquio grande. Y el estridor es pues un ruido musical y de alta frecuencia, es continuo, generalmente se escucha más en la inspiración, este sea porque hay una obstrucción en la vía aérea superior, entonces hay en estenosis, se dan estenosis traqueal, en edema posintubación, en epiglotitis, cuando hay un cuerpo extraño, en anafilaxia, y pues eso requiere una intervención inmediata. Por otro lado, otro ruido respiratorio accesorio que podemos encontrar es el frote pleural. Este como tal es no musical, es discontinuo y bifásico, se origina por la inflamación y pues por el roce que se genera entre las pleuras inflamadas, ¿sí? El sonido, pues, lo podemos simular si colocamos la palma de la mano contra el oído y en el dorso de esa mano, con la otra mano, frotamos una uña de forma lenta y ahí podemos simular el sonido de un frote pleural. Ahora, con respecto a la auscultación de la voz, entonces, la auscultación de la voz se da principalmente o se utiliza cuando escuchamos ruidos respiratorios anómalos. Entonces ahí ya vamos a auscultar la voz, ¿sí? Y lo que se hace es que se le pide al paciente que vaya a pronunciar palabras bastante sonoras, que pueden ser 33, 99, y la letra I, al tiempo que se ausculta la pared del tórax de forma simétrica y ordenada. Después, ya que el paciente ha pronunciado estas palabras en voz alta, le pedimos que lo haga en voz susurrada. ¿Qué es importante? Pues que la resonancia vocal normalmente se va a escuchar como un retumbo lejano y no se distinguen las sílabas, o sea, no se entiende lo que el paciente está diciendo. Y esto generalmente, cuando escuchamos la voz, lo que estamos buscando es que si estas son anómalas, nosotros podamos sospechar de que se esté presentando una neumonía o un derrame pleural. Entonces, cuando hay una mayor transmisión de los ruidos de la voz, vamos a pensar que la vía aérea está bloqueada, ¿sí? Por alguna inflamación, por algún tipo de inflamación o secreción. Entonces, tenemos la ecofonía, que hace referencia a que cuando decimos que el paciente, le decimos al paciente que diga la letra I, vamos a escucharla como una letra A y pues como una cabra, como tal. Eso nos indica una consolidación, es un proceso consolidativo. La broncofonía, le decimos al paciente que pronuncie la palabra 33, también utiliza el 99. Entonces, allí la voz se ausculta con mayor intensidad y mayor calidad. Le podemos entender al paciente lo que está diciendo. En la pectoriloquia pectoriloquia susurrada, lo que hacemos es que le pedimos al paciente que diga 99 o 33 y los ruidos del susurro se van a escuchar con mayor volumen y van a ser más claros. O sea, le vamos a entender al paciente lo que está diciendo y vamos a escuchar como si el paciente estuviese hablando en voz alta. Ahora vamos a hablar sobre de algunas patologías de lo que podemos encontrar en la exploración. No vamos a ahondar sobre estas patologías, pues la idea es que en los siguientes seminarios se abarquen y pues igual aquí estamos mirando sobre la semiología y los hallazgos físicos, entonces por eso no vamos a ahondar. Entonces, en el síndrome de condensación pulmonar, que ya lo hemos hablado bastante en la charla y hemos visto que eh, pues se va a ver presente en la mayoría de las alteraciones de del examen físico, entonces a la percusión encontramos que hay matidez, a la palpación las vibraciones vocales van a ser aumentadas, a la auscultación la respiración bronquial, va a haber respiración bronquial, broncofonía y pectoriloquia, y las principales causas de un síndrome de condensación pulmonar, como ya lo hemos dicho, son neumonías, abscesos pulmonares, infarto pulmonar o neoplasia. Con respecto al derrame pleural, entonces, en la inspección vamos a encontrar cuando son derrames pleurales abundantes. Vamos a encontrar que, pues, en la inspección los espacios intercostales van a estar ensanchados.
va a encontrarse matidez a la percusión, las vibraciones vocales van a estar disminuidas o abolidas, la auscultación pues puede encontrarse silencio o roce pleural y va a haber egofonía o pues puede haber que no se escuche nada en la auscultación de la voz. Cuando hay derrames pequeños, pues se van a encontrar ensanchamiento de los espacios intercostales y no se va a encontrar silencio, sino va a haber disminución. ¿Sí? Entonces las vibraciones vocales van a estar disminuidas, vamos a encontrar esa egofonía y vamos a ver que los ruidos respiratorios van a estar disminuidos. En la atelectasia pulmonar, pues en la inspección, los espacios intercostales pueden estar ensanchados. Este tiene mucha relación con el derrame pleural, son muy parecidos. La percusión lleva la matidez, la palpación, vamos a encontrar vibraciones vocales abolidas, un silencio respiratorio, ausencia de resonancia vocal en la auscultación, y lo que nos puede causar atelectasias, un cuerpo extraño, tumores endobronquiales o una compresión bronquial extrínseca, bien sea porque haya un edema pulmonar o algún derrame. Y en el neumotórax, pues vamos a encontrar que hay hiperresonancia de la percusión, casi llegando al timpanismo. Vamos a encontrar vibraciones vocales abolidas, silencio respiratorio y ausencia de resonancia vocal. Y este puede ser provocado, ya sea por un trauma o de manera espontánea. Estas patologías, pues acabamos de decir, así de grosso modo, son las que más frecuentes vamos a encontrar. Entonces, por eso hay que tenerlas en cuenta. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la exploración de los senos. Vamos a darle un brochazo a este tema, pero pues sí los invito a que lo lean y aprendan a explorar las mamas, porque pues el cáncer de mama es el principal cáncer en Colombia que afecta a la mujer y que genera pues su muerte. Y pues lo importante es que si se hace una exploración de las mamas, puede detectarse a tiempo y puede intervenirse adecuadamente. Entonces, bueno, con la inspección siempre vamos a mirar la simetría, que no, que encontremos, pues, puede que encontremos que hay veces los senos, hay unos que son un poquito más pequeños que otros, no son totalmente simétricos, pero con simetría también nos hablamos que no encontremos procesos inflamatorios o que si la asimetría es muy grande, entonces podemos pensar que hay una formación quística, un tumor o que pueda ser una anomalía congénita. La apariencia superficial, que no, pues, verificar que no se encuentra eritema cutáneo. Si se encuentra eritema cutáneo, podemos pensar en un proceso inflamatorio, perdón, un proceso neoplásico, y el edema cutáneo puede generar la piel de naranja, que es que la piel va a estar dura, va a estar gruesa, con los poros más grandes, sanar un poco más grandes, y eso nos puede hacer pensar en un proceso neoplásico. Siempre hay que valorar el pezón, que hay veces que está invertido. Si la paciente refiere que el pezón de ella siempre ha sido invertido, entonces pues toca estudiarlo, pero digamos que no alarma tanto a que sí nos dice que hace un mes el pezón se le invirtió. Ahí sí, porque podríamos pensar de que está ocurriendo, se está desarrollando un cáncer. Igual que las lesiones del pezón, se consideran procesos malignos y hay ulceraciones del pezón. Las retracciones de la piel es uno de los signos más importantes de un proceso maligno. Estos pueden ser grados variables de hundimiento de cualquier parte de la superficie del seno. Entonces, lo primero que pensamos es un tumor maligno, pero estas retracciones de la piel también se pueden causar por procesos inflamatorios, pero siempre hay que descartar. Con respecto a la palpación, entonces, hay que explorar los 4 cuadrantes. Llamamos a dividir en 4 cuadrantes para que queden 2 superiores, uno medial y otro lateral, y 2 inferiores, uno medial y otro lateral. Eh, se, se, se palpan usando la cara palmar de los dedos con movimientos rotatorios presionando hacia la reja costal, pero sin causarle dolor a la paciente. La paciente tiene que estar sentada, pues se pone sentada con los brazos a los lados o puede estar acostada en supino y después con los brazos levantados, que ahí me equivoqué.
El pezón siempre hay que mirar pues si tiene manchas o si tiene induraciones o si hay secreciones, bien sea secreciones sanguinolentas o si hay secreciones pues que la paciente produzca leche. También es importante saber pues de que el paciente si está en embarazo o en qué fase del ciclo menstrual está, ¿sí? Para poder objetivizar los hallazgos que encontremos. Es muy importante buscar adenopatías, por lo tanto palpar la región axilar y la supraclavicular. Y pues si se palpan masas hay que describir el tamaño, el contorno, la superficie, la consistencia y la movilidad de las masas. Aquí les traigo un cuadrito con la diferenciación de las masas del seno. Entonces, vamos a ver que como tal, las masas benignas generalmente siempre van a tener una forma redonda, van a ser delimitadas, son firmes pero regulares y son móviles, son masas que se pueden mover, que no generan retracciones de la piel y que pueden generar dolor a la palpación y sea más que todo pues en pacientes jóvenes, mientras que el carcinoma se da pues después de los 25 años, aunque pues recuerden que el Ministerio de Salud indica que se debe ya hacer desde los 40 años, empezar con los exámenes de seno por parte del médico, ya no solamente con el autoexamen de mama de cada paciente. Sin embargo, pues recordar que el carcinoma también se da en pacientes jóvenes, un paciente de 20 años puede desarrollar un carcinoma de mama. Es raro, pero lo puede hacer. La forma es irregular, está mal delimitada, es una masa fija, generalmente no causa dolor y que puede generar extracción de la piel. Entonces, ya para finalizar y pues para recordar, entonces que la técnica a la hora de realizar el examen físico es esencial porque si no se tiene una buena técnica, posiblemente vamos a generar falsos hallazgos o vamos a pasar por alto alteraciones en el examen físico. Que la práctica es el maestro, es importante pues que esto no lo vamos a hacer de la noche a la mañana, cuesta un poco hacer bien el movimiento de la percusión y es muy importante con respecto a la auscultación escuchar la mayor cantidad de pulmones que podamos, pues ojalá pulmones primero sanos para aprender a identificar los ruidos respiratorios normales y no irlos a confundir con alguna alteración y pues de ese mismo modo saber ya que pues que estamos escuchando algo anormal. Así inicialmente no sepamos a qué ruido accesorio como tal se podría atribuir. En la inspección vamos a centrarnos en buscar deformidades y asimetrías en la expansión, que en la palpación nos vamos a enfocar en las zonas de hipersensibilidad, en la extensión respiratoria y en el frémito, que la percusión como tal va a ayudar a determinar si los tejidos subyacentes están llenos de líquido ya, o están consolidados o pues es solamente aire lo que tiene y que va a evaluar lesiones superficiales, no evalúa lesiones profundas porque la percusión no penetra más de 5 centímetros y que la auscultación es la exploración de mayor valor semiológico, ya que pues valora el flujo de aire a través del largo tracto bronquial. Esta fue la bibliografía que se utilizó para la charla. Gracias, Laura. ¿Alguno tiene alguna pregunta? Creo que no. ¿No? ¿Nadie? Igual recuerden que yo les voy a pasar la presentación para que puedan escuchar, pues los que quieran, los ruidos respiratorios, tanto normales como los ruidos accesorios. Bueno, si no hay preguntas, entonces podemos dar como finalizada la charla del día de hoy por parte del CEF de Medicina Interna. Entonces, pues les deseamos una buena noche y que les vaya muy bien. Hasta luego.
y gracias por haber asistido. Hasta Hasta luego, luego. muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Muchas gracias.